La noche del 15 de agosto de 1977, mientras la oscuridad se cernía sobre el mundo, un silencio radial fue abruptamente roto. A las 10:16 de la noche, el radiotelescopio Beagle de Ohio captó una señal proveniente de las profundidades del cosmos. Una señal tan singular, tan cargada de energía desconocida, que el astrónomo Jerry Edman, atónito, la marcó con una sola palabra: ¡Wow! Apenas 12 horas después, una noticia sacudió el mundo. Elvis Presley, el rey del rock and roll, había sido encontrado sin vida en Graceland. ¿Coincidencia cósmica? Quizás. La historia que vamos a desentrañar no es la de un Elvis que cantaba baladas románticas o los éxitos que aún resuenan en nuestras memorias. Vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado, un dominio donde la luz de los escenarios se difuminan y las sombras del misterio cobran vida. Este no es un relato del ícono musical, sino el perfil de un hombre atrapado entre dos mundos, el del espectáculo y el de lo inexplicable. Un hombre obsesionado con los ovnis, un coleccionista ávido de textos sobre ocultismo, un individuo que según algunos poseían dones de sanación, y tras su muerte, un evento rodeado de interrogantes se convirtió en un imán para lo paranormal, generando más avistamientos y fenómenos inexplicables que cualquier otra estrella del firmamento rockero. Pero antes, bienvenidos al podcast Tras la huella de lo inexplicable, donde desentrañaremos secretos perdidos y exploraremos enigmas que han desafiado a las mentes más brillantes. Así que prepárate para abrir tu mente y sumergirte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad. Comencemos. La madrugada del 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi, mientras Gladys Presley daba luz, su esposo Vermont salió a fumar un cigarrillo. Lo que vio en el cielo esa noche lo dejó sin aliento. Una luz azul intensa que inundaba el cielo sobre su hogar. Para él, aquello era una señal, una indicación de que algo extraordinario estaba por suceder. Y lo fue. Esa noche Gladys dio a luz no a uno, sino a dos bebés, Elvis y su hermano gemelo Jesse Garon. Sin embargo, la alegría se tornó en tragedia. Jesse nació muerto. La muerte de Jesse está envuelta en misterio. A pesar de la declaración de su muerte, algunos han notado inconsistencia en los documentos, dando a pie a teorías que desafían la versión oficial. Algunos incluso afirman tener pruebas fotográficas de los hermanos juntos años después. Si bien es probable que estas sean solo especulaciones, la sombra de Jesse persiguió a Elvis durante toda su vida. Creció con la sensación de una conexión perdida, de un vacío que según él nunca pudo llenar. Fue esta temprana exposición a la muerte lo que despertó su posterior interés por lo espiritual, por el más allá. Desde temprana edad, Elvis mostraba una sensibilidad especial. A los 8 años experimentó visiones de su futuro, incluyendo una imagen de sí mismo actuando en un escenario con un traje blanco. En ese momento, el joven Elvis no comprendía plenamente el significado de estas imágenes, pero estas experiencias parecieron marcar su vida y su obra. ¿Podría ser casualidad que tantas de sus canciones incluyeran la palabra blue? Quizás la misteriosa luz azul de su nacimiento habría dejado huella imborrable en su subconsciente. Más allá de la música, Elvis sentía una profunda fascinación por el fenómeno ovni. Su confidente y consejero espiritual, Larry Guiller, documentó numerosos avistamientos compartidos con el rey. Durante su viaje por el desierto, ambos presenciaron luces inexplicables, moviéndose a una velocidad imposible para cualquier avión conocido. En Graceland, su hogar, miembros de su círculo íntimo también reportaron avistamientos similares. La obsesión de Elvis por los ovnis lo llevó a acumular una extensa biblioteca sobre el tema, libros que llevaba consigo en su gira,
buscando respuestas. Su manager, el coronel Parker, preocupado por esta distracción, llegó a quemar todos sus libros. Esta creencia en una conexión cósmica llevó a Elvis a hacer declaraciones sorprendentes, como la que le hizo a su amiga Wanda June Hill, afirmando que él no era de este mundo. Algunos fans incluso lo consideran un mensajero de otro mundo, un ser con dones sobrenaturales para cautivar audiencias. Si bien estas interpretaciones pueden ser extremas, es innegable que su obsesión por los ovnis y su creencia en una conexión cósmica influyeron profundamente en su vida y en su obra. En 1964, la vida de Elvis dio un giro espiritual gracias a Larry Geiger, quien fue su peluquero. Durante una sesión de peluquería, Elvis le preguntó: ¿cuál es el significado de la vida? Esta pregunta marcó el inicio de una profunda amistad que transformaría al rey. Geiger introdujo a Elvis en el estudio de las religiones orientales, la metafísica y el misticismo. Su biblioteca llegó a contener miles de libros, desde la teosofía hasta la cábala. Un momento crucial ocurrió en el desierto de Arizona. Elvis y Geiger se detuvieron, y en medio del desierto, Elvis tuvo una experiencia mística. Según su relato, vio el rostro de Joseph Stanley, transformándose en el rostro de Jesús. Después de esta experiencia, Elvis se sumergió aún más en su búsqueda espiritual, explorando el poder de los cristales y la comunicación con el más allá. Tiene una fascinación especial por el libro Autografía de un Yogi, un libro que regalaba a sus amigos y conocidos. El coronel Parker veía todo esto como una distracción peligrosa para su carrera, pero Elvis estaba en una búsqueda profunda de significado. En sus conversaciones privadas con Geiger, hablaba del karma, reencarnación y el destino divino. Para Elvis, la fama no era suficiente. Lo persiguió una inquietud constante, la necesidad de comprender su propósito. ¿Por qué yo? ¿Por qué Elvis Presley? Se preguntaba constantemente, buscando una respuesta en textos místicos y experiencias que desafiaban la lógica. No era un simple capricho de estrella de rock, sino una genuina búsqueda de significado en un mundo que lo había elevado a alturas vertiginosas. Más allá de su talento musical, circulaban historias sobre sus supuestos dones de sanación. No eran meras leyendas urbanas, sino relatos documentados por personas que afirmaban haber experimentado sus capacidades. Maria Smith, una fanática, describió cómo Elvis alivió su dolor de espalda crónico con solo poner sus manos. Su testimonio se unió a muchos otros, incluyendo el de su propio padre, Vermont, quien aseguró que Elvis había curado su artritis. Una noche, Elvis y su círculo íntimo meditaron juntos. De repente, una luz brillante llenó la habitación, y según los testigos, Elvis levitó varios centímetros sobre el suelo. Su habilidad para predecir el futuro también era legendaria. Charlie Hood, su músico cercano, relató cómo Elvis predijo con exactitud eventos importantes, incluyendo la muerte de su madre. Tengo un don, pero a veces es más una maldición que una bendición, solía decir Elvis. A pesar de explorar diversas tradiciones espirituales, Elvis nunca abandonó sus creencias que le inculcaron en la infancia. A menudo citaba un versículo bíblico. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Su primo Billy Smith presenció episodios de glososalia, el don de las lenguas, durante sesiones de oración privada. Era como si otra fuerza hablara a través de él. Las apariciones de Rey después de su muerte son numerosas y están bien documentadas. Graceland se convirtió en un foco de actividad paranormal, con guardias de seguridad reportando risa y sonido que emanaba de la sala de música. Las cámaras de seguridad captaron sombras inexplicables y muchos visitantes afirmaron haberlo visto reflejado en los espejos o sentado al piano. El antiguo Hilton de Las Vegas, ahora Westgate,
las apariciones eran aún más frecuentes. El personal reportó fenómenos raros en el penthouse donde Elvis residía. Una camarera renunció después de haber visto a Elvis sentado en su sillón favorito, vestido con su característico traje blanco. Incluso el ascensor que Elvis usaba para subir al escenario parecía tener vida propia. En Memphis, la actividad paranormal no se limitaba a Graceland. En los estudios Zoom, los técnicos de sonido informaron de interferencias inexplicables en las grabaciones. En su antiguo apartamento, los vecinos escuchaban música de guitarra en medio de la noche. En cada aniversario del nacimiento de Elvis Presley, Graceland se llenaba de peregrinos, fans que buscaban conectar con la leyenda. Pero en el 2007, algo inusual ocurrió. Varios presentes juraron haber visto a un joven Elvis ataviado con la ropa que lo hizo famoso en los años 50, apoyado en el porche de su casa natal. No fue una sola persona, sino al menos 5 testigos diferentes. ¿Por qué el espíritu de Elvis parece tan persistentemente presente? Algunos parapsicólogos sugieren que su búsqueda espiritual en vida, combinada con la tragedia de su muerte temprana y la inconsumerable energía proyectada por miles de fans, han creado una huella energética indeleble, una resonancia que persiste en el tiempo. Otros, más intrigantes, creen que Elvis, consciente de su fuerza psíquica, encontró la manera de manifestarse más allá del velo de la muerte. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Vamos a adentrarnos en la teoría más controvertida, la supuesta muerte fingida de Elvis. Aunque puede sonar un poco descabellado, existen elementos que incluso para el más escéptico generan dudas razonables. El núcleo de esta teoría reside en un presunto operativo encubierto del FBI, Red Dog, en el que Elvis habría colaborado como informante, infiltrándose en organizaciones criminales que se arraigaban en la industria musical. Para protegerlo, se simuló su muerte, permitiéndole entrar en el programa de protección de testigos. Los defensores de esta teoría argumentan la existencia de anomalías en el certificado de defunción, donde el nombre Aaron aparece incorrectamente escrito. El ataúd, con un peso inusualmente elevado de más de 400 kilos, incluso considerando su revestimiento de cobre, levanta sospechas. ¿Qué contenía realmente? Algunos sugieren que era un muñeco de cera sofisticado, acompañado de un sistema de refrigeración para evitar su derretimiento durante el funeral. Una grabación de audio que apareció en 1981, atribuida a una voz idéntica a la de Elvis, discute su falsa muerte, añadiendo más leña al fuego. Inmediatamente después del anuncio de su muerte, comenzaron a surgir informes de avistamientos. El más famoso tuvo lugar horas después en el aeropuerto de Memphis, donde un hombre con un asombroso parecido a Elvis compró un billete a Buenos Aires, bajo el nombre de John Burroughs, un alias que Elvis utilizaba para viajar de incógnito. Años más tarde, en 1988, una mujer de Kalamazoo, Michigan, juró haber visto a Elvis en un supermercado. Lo más notable es que esta mujer no era fan del cantante y lo describió como un hombre mayor y con sobrepeso, tarareando una canción del cantante mientras hacía la compra. En 1991, la teoría ganó tracción cuando Billy Big presentó un especial de televisión que mostraba imágenes de seguridad de Graceland, supuestamente captando a Elvis en el jardín. En el 2016, una foto se viralizó de un empleado de mantenimiento en Graceland con un parecido sorprendentemente a cómo luciría Elvis a los 80 años. Más allá de la muerte fingida del propio Elvis, surgen teorías aún más audaces. ¿La identidad de Elvis fue usurpada? Según esta versión, Elvis murió en un accidente automovilístico mientras servía al ejército, un desastre de relaciones públicas que el FBI habría intentado encubrir. Durante el servicio militar de Elvis en Alemania, el cantante habría muerto en un accidente de tráfico. El FBI, al buscar en sus archivos, descubrió que su hermano gemelo, Jesse,
no había muerto al nacer, como se creía, sino que habría sido vendido a una rica pareja en Texas. El FBI localizó a Jesse, le reveló la verdad y lo convenció de asumir la identidad de su hermano, por el bien de la seguridad nacional. Jesse habría recibido entrenamiento intensivo en canto y actuación para perfeccionar su imitación. Sin embargo, Jesse no era Elvis. Su personalidad y gustos eran diferentes. El Elvis que regresó del servicio militar era un nuevo Elvis, más melódico y menos rock and roll. Se dice que en 1977, Jesse, cansado de vivir la vida de su hermano, solicitó al FBI una muerte falsa y una nueva identidad para recobrar su propia existencia. Otra teoría más intrigante es el del pastor Bob Joyce. Este predicador no solo se parece asombrosamente a Elvis, sino que canta de manera idéntica. Expertos de análisis de voz han expresado su perplejidad ante la similitud. El pastor Joyce ha negado repetidamente ser Elvis, pero las coincidencias son innegables. La misma altura, la misma estructura facial y el conocimiento de detalles íntimos de la vida de Elvis, que nunca fueron públicos, y su aparición pública coincide con el momento en que Elvis habría necesitado una nueva identidad. Además, nunca ha permitido que se le tome una muestra de ADN. En el 2019, un análisis forense comparativo de fotos del pastor Joyce y las últimas imágenes coincididas de Elvis mostró una coincidencia del 97% en puntos biométricos claves. Tras este estudio, el pastor desapareció de la vida pública. La leyenda de Elvis Presley está lejos de ser una historia cerrada. Décadas después de su muerte, persisten misterios y testimonios que desafían la lógica, alimentando un enigma que trasciende su impacto musical. ¿Qué hay detrás de este fenómeno cultural que sigue generando interrogantes? En Graceland, su santuario, las sombras parecen danzar con recuerdos. Vigilantes nocturnos juran haber presenciado movimientos inexplicables en la planta alta, su refugio personal, mucho tiempo después de su partida. Documentos oficiales muestran cheques firmados a su nombre, cobrados cuando ya no estaba entre nosotros. Un ex guardia de seguridad afirma haberlo visto regresar a escondidas a la mansión en los años 80. Estas anomalías desatan una pregunta recurrente. ¿Qué significan estos extraños sucesos? Vermont Presley, su padre, alimentó la incertidumbre con una declaración enigmática. La verdad saldrá a la luz en el momento oportuno. Pero ese momento nunca llegó, dejando atrás de sí un velo de misterio. Como en los mejores relatos de conspiración, cada respuesta genera nuevas preguntas. Quizá lo más cautivador no sea si Elvis murió realmente, sino por qué tanta gente sigue encontrando indicios que cuestionan su final. El propio Elvis lo expresó. La verdad es como el sol, puedes ocultarla, pero no extinguirla. Su influencia se ha transformado en algo más profundo que una simple idolatría musical. Para muchos, Elvis es un símbolo de fe. En Las Vegas, un templo dedicado a su figura combina rituales cristianos con homenajes al rey. Sus seguidores lo consideran un mensajero divino, un ser que ha trascendido la muerte. Cientos de milagros se atribuyen a su intersección. Mary Johnson, en estado de coma, asegura que Elvis se le apareció y le dijo: "No es tu hora, nena". Los médicos no encuentran explicación a su recuperación. Incluso existe un fenómeno conocido como sincronicidad de Elvis, donde personas ajenas a su fanaticada experimentan su intervención en momentos cruciales. Un bombero relata cómo la voz de Elvis lo guió para rescatar a una familia atrapada en un incendio. Se especula que la devoción hacia Elvis ha creado un egregor, una entidad espiritual autónoma alimentada por la fe colectiva. El renombrado ateo Rich Dawkins reconoce que el culto a Elvis es un ejemplo palpable de la formación de una religión en tiempo real.
¿Es Elvis una deidad moderna, un espíritu guía o simplemente la proyección de una necesidad de creer en algo superior? Como cantaba el propio Elvis, hay cosas que solo Dios puede entender. Este recorrido por el lado más enigmático de Elvis Presley nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué tenía Elvis que generó este fervor a su alrededor? Quizás la respuesta reside en que Elvis fue la primera superestrella global en la era pre-internet. Su imagen trascendió fronteras, llegando a lugares donde ni siquiera había electricidad. Pero hay algo más profundo. Elvis personificó una ruptura con lo establecido. Un chico pobre de Mississippi que transformó la música y la mentalidad de toda una generación. Fue un chamán moderno cuya búsqueda espiritual trascendió el mero entretenimiento. Su obsesión por explorar los límites entre lo físico y lo espiritual parece haber dado frutos, incluso desde su muerte. Los fenómenos asociados a su figura se intensifican, incluso aquellos que nunca fueron sus fanáticos reportan experiencias inexplicables relacionadas con él, como si Elvis se hubiera convertido en una frecuencia a la que podemos sincronizarnos en momentos de necesidad. Su verdadero legado va más allá de la música. Elvis demostró que se puede ser espiritual sin renunciar a lo terrenal, que se puede buscar la verdad en medio del caos del mundo del espectáculo. Era una paradoja andante, religioso y sensual, místico y materialista, solitario y rodeado de gente. Quizás esa sea la clave. Elvis era un puente. En una de sus últimas entrevistas, Elvis declaró: "A veces me siento como un conducto, como si algo más grande fluyera a través de mi música". Hoy esas palabras adquieren un nuevo significado. Elvis no solo cambió la música, sino también nuestra percepción de la fama y, en cierta medida, el mundo. Su biografía ha trascendido lo personal para convertirse en leyenda, y en toda leyenda reside una pizca de magia.